Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué tienen en común estas palabras? Todas fueron escritas por el apóstol Pablo tras las rejas. Por más oscuras que parezcan las circunstancias, Dios cumple sus propósitos. Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Sean bienvenidos. Mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Reciban una bienvenida especial si están con nosotros por primera o segunda vez. A todos los que están con nosotros en esta mañana, le damos gracias por traer la iglesia a este espacio, y a los que están viendo nuestra transmisión a través de Facebook Live o nuestro canal de YouTube, muchas gracias por estar en sintonía. En esta mañana continuamos con nuestra serie Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. Bueno, estamos estudiando algunas de las cartas que el apóstol Pablo escribió mientras estaba encarcelado. A pesar de todos los temas distintos que se tratan en todas estas cartas nos enseñan que no importa por lo que estemos pasando, nada puede impedir que Dios cumpla sus propósitos. No importa las circunstancias que usted esté viviendo ahora mismo, Dios tiene el poder para utilizarte como instrumento de bendición para su iglesia. En el pasaje que nos toca cubrir esta mañana, vamos a ver que una de las maneras en que Dios nos enseña a bendecir a otros es dándonos el poder y dándonos el ejemplo para servir a los demás libres de ambiciones personales. Imagínense qué milagro. ¿Me pueden bajar un chispitito nada más? Bueno, hablando de falta de ambición. Si a usted le cae agua, pues me perdona, por favor. Pero tome un momento para imaginarse el estereotipo de un empleado de restaurante de comida rápida. Quizá lo que le viene a la mente pues es un adolescente que apenas sabe lo que está haciendo, que no presta atención a lo que está haciendo y que trabaja de mala gana. Uno llega a ordenar y entonces hacen a uno sentirse mal pues por uno esperar que ellos hagan el trabajo por el cual les están pagando. Entonces te hacen el sándwich de mala gana, con mala actitud, son tacaños con los ingredientes, te dan poquito queso, mucho pepinillo, bueno, hacen el esfuerzo mínimo. Todo es así, hasta que de momento ven en la fila, en la cola para ordenar, se encuentra la muchacha de la escuela que a él le gusta. Cuando llega el turno de ella, las cosas cambian radicalmente, ¿verdad que sí? Él es atento, es cortés, es servicial. Mire, es hasta generoso con el queso y con la carne, ¿verdad que sí? Hay una gran diferencia entre el trabajo que se hace pues solo para cumplir y el trabajo que se hace por amor, ¿verdad que sí? Bueno, pues para que nosotros aprendamos a trabajar de esa manera dentro del reino de Dios, el pasaje de hoy nos va a mostrar a Jesús como el ejemplo supremo, el siervo por excelencia, y nos va a llamar a nosotros a servir a los demás de esa misma manera. Porque imagínense, una iglesia llena de personas que sirven a Dios sin estar pendientes a llevarse el crédito. Esa iglesia va a poder experimentar lo que es el gozo de la unidad. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en el libro de Filipenses capítulo 2. La Biblia se divide entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Creo que Filipenses es el 11º libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses.
Llegue a Filipenses, segundo capítulo. Bueno, para refrescarles la memoria, el apóstol Pablo ayuda a plantar esta iglesia en su segundo viaje misionero a Filipos. Es una ciudad de la antigüedad que ya no existe, quedaba en Macedonia, al norte de Grecia, cerca de la costa del Mar Egeo. Como les mencioné el domingo pasado, Dios le concede a Pablo un ministerio muy fructífero en esta región y Pablo sentía un amor profundo por esta iglesia, una iglesia que era conocida por ser generosa. Pues este libro de Filipenses nos enseña que cuando nosotros consideramos a Jesús nuestro mayor tesoro, eso conduce a un gozo, a una felicidad, a una alegría que permanece aun cuando la vida se pone difícil. Pues por eso Pablo, estando encarcelado, estando encadenado a soldados romanos, él se regocijaba al ver que Dios había utilizado esas mismas circunstancias para salvar a esos soldados. Por esa razón, no importa cuál fuera el destino final de él, pues él estaba agradecido por la parte que le había tocado dentro del gran drama de la redención. Bueno, este capítulo tiene 30 versos. Así que una vez más quiero invitarle a que estemos de pie esta vez para leer una porción del pasaje de hoy que la vamos a encontrar en pantalla. Yo voy a estar leyendo de esa versión, la Nueva Biblia de las Américas. Podemos leer todos juntos ese segmento de Filipenses 2, 5 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. Palabra del Señor para nosotros. Padre que estás en los cielos, tu palabra me dice en esta mañana que yo considere al otro como más importante que a mí mismo. Que yo no busque mis propios intereses, sino los intereses de los demás. Señor, si tu Espíritu Santo no interviene en mí, eso no va a suceder. Y si tu Espíritu Santo no interviene en los corazones de esta congregación, tampoco va a suceder. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros seamos transformados radicalmente mientras contemplamos el ejemplo de tu Hijo Jesús, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén. Pueden sentarse. El apóstol Pablo nos va a mostrar que nosotros podemos ser transformados. ¿Usted quiere cambiar? Yo quiero cambiar, yo no me quiero quedar como estoy ahora mismo. Pues nosotros podemos ser transformados cuando aprendemos sobre la humildad y sobre la unidad en Cristo. Pues en el proceso de aprender esto, también vamos a salir de aquí graduados de una clase de cristología directa desde el seminario. Pastor, ¿qué es eso de cristología? Cristología sencillamente significa lo que la Biblia nos enseña sobre Jesús. Nuestra cristología tiene que ser correcta. Nuestra cristología tiene que ser sana. Eso sí es un aspecto esencial de la doctrina cristiana. Eso es algo que no se puede negociar. Bueno, si usted recuerda el domingo pasado, el capítulo 1, Pablo celebra el hecho de que él tenía una alianza con la iglesia en Filipos y también celebra que, como les dije, el sufrimiento de él haya resultado en salvación para los perdidos,
Pues ahora en el capítulo 2, Pablo le pide a esta iglesia que busquen la unidad, que preserven la unidad. Y pues para poder hacer eso, en la primera parte, en el capítulo 2, Pablo presenta a Jesús, el Salvador servidor. Y ese es su evidencia principal, ese es su exhibit A y su único exhibit. Así que comenzando en Filipenses 2, verso 1, Pablo dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si conocer a Jesús a ustedes los beneficia de alguna manera, ¿verdad? Si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Mira, si en verdad te has beneficiado de conocer a Jesús, si el Evangelio ha transformado tu vida, ¿me puedes hacer un favor? Es lo que está diciendo Pablo. Pues ese favor está en el verso 2. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito. Si Dios los ha salvado, me hacen un favor, busquen estar unidos. Hoy en día, muchos valoran más la controversia que la unidad. Pero yo les digo a ustedes, no consulté con ellos, pero los ancianos, Luis, Daniel, Pedro y yo, nosotros estamos de acuerdo, comprendemos a Pablo cuando él pide eso, ¿verdad que sí? Si ustedes quieren llenar nuestros corazones de tristeza, pues formen bochinches y chismes entre ustedes. Diviértanse. Pero si ustedes quieren llenar nuestros corazones de alegría, busquen la unidad. Bueno, después de llamarlos a la unidad, Pablo los llama a la humildad. Unidad, humildad. Porque mira, la unidad cristiana solo sucede en medio de un pueblo que es humilde. Si todos nosotros estamos luchando con el orgullo y la arrogancia, entre nosotros no se va a ver unidad. Pues mire, en este pasaje humilde no se refiere a la crianza, no se refiere a que uno venga de un estatus de clase trabajadora ni nada por el estilo. Aquí humilde, el pasaje lo define en los versos 3 y 4. Abróchense los cinturones. Es más, un traguito. No hagan nada por egoísmo o vanagloria. No hagan nada por egoísmo o vanagloria. ¿Cuánto podemos hacer con esa motivación? Nada. ¿Cuánto el Señor pide que hagamos con esas motivaciones? Absolutamente nada. Si queremos ser un pueblo unido, nuestras acciones no pueden estar motivadas ni por egoísmo ni por vanagloria. La mayoría de nosotros entendemos el significado de egoísmo. Pero yo voy a pausar para que nosotros podamos comprender el significado de esta palabra que ya no usamos. Sin embargo, se encuentra tanto en la Nueva Biblia de las Américas como en la Reina Valera. Vanagloria. Como que no usamos eso mucho ya, ¿verdad? Mire, yo me esfuerzo para que mis prédicas no sean demasiado académicas, que no sean demasiado rebuscadas ni técnicas. Yo no soy fancy, yo no soy high class. Yo soy de Carolina, Puerto Rico. Y todos venimos del polvo y al polvo vamos a volver, ¿verdad que sí? Pero como les dije, hoy en particular, abróchense los cinturones. ¿Por qué? Porque quiero que nos esforcemos juntos por entender la palabra vanagloria en la manera en que lo comunica la Biblia. ¿Están listos? Amén. Bueno, este pasaje entero utiliza una palabra en el original griego, una palabra que significa descargar, vaciar, evacuar. La palabra kienosis.
todo este pasaje utiliza variaciones de esa palabra. Por ejemplo, la palabra que el original griego usa para vanagloria es la palabra kienodoxian. Es una palabra compuesta. Una palabra compuesta pues tiene su prefijo y tiene su sufijo. ¿Se acuerdan de la clase de español? ¿Sí? Pues el prefijo viene de kieno, que es vacío, vacuidad. Entonces el sufijo doxia viene de la palabra doxa, que significa gloria. Cuando usted canta, a Dios el Padre Celestial, cuando usted canta la doxología, usted está dando gloria a Dios. Pues kienodoxian, cuando Pablo dice que no hagamos las cosas motivados por kienodoxian, él está reconociendo que nosotros, la raza humana, cuando fuimos creados, nosotros reflejábamos la gloria de la imagen de nuestro Creador. La Biblia dice que fuimos criados con la imagen de Dios. Los teólogos tienen un nombre en latín para eso, el imago Dei. Pero la naturaleza pecadora con la cual nacimos ha borrado la gloria de esa imagen. No ha borrado la imagen, pero ha borrado la gloria de esa imagen. Como dice en Romanos 3, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos sabemos en el fondo de nuestros corazones que la raza humana entera, la raza humana, la obra maestra de la creación de Dios, antes de que nosotros cayéramos por nuestra desobediencia, nosotros podíamos estar directamente delante de la gloria de Dios sin intercesor, sin mediación, sin ningún filtro, antes de nuestro pecado. Pero ahora por causa de nuestra caída, como nosotros hemos buscado nuestra satisfacción fuera de nuestro Creador, nosotros hemos pagado. ¿Cómo hemos pagado? Siendo destituidos de esa gloria. Y ahora esa carencia, esa deficiencia, la falta de esa gloria, la falta de ese significado, la falta de ese peso existencial, esa deficiencia ha dejado en nosotros un hambre de gloria, un vacío de gloria, una kienodoxian. Y se expresa de tantas maneras. Se expresa pues hasta a través de la ambición de un hombre joven o una persona retirada que está buscando, que quiere seguir siendo útil. Todos nosotros sentimos que tenemos que probarle al mundo que valemos algo. Sentimos que tenemos que probarle al mundo que somos útiles, que no somos un desperdicio de espacio y de oxígeno. Moisés, él fue usado por Dios para librar a los hebreos de la esclavitud de Egipto. ¿Usted cree que él sabía lo que era ser una persona con logros? Absolutamente. Sin embargo, a pesar de todas las cosas que había logrado, Moisés sabía que solo Dios podía satisfacer esa carencia. Por eso le pedía en Éxodo 33, te ruego que me muestres tu gloria. La satisfacción de Moisés no estaba en lo que él había logrado, sino en ver la gloria de su Salvador. Pero el problema es que la mayoría de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso. Esa carencia de gloria, ese kienodoxian, nos lleva a conformarnos con menos, nos lleva a conformarnos con glorias inferiores. Pastor, qué bueno que ese problema no sucede en la iglesia, ¿verdad? Si estamos en la iglesia, si conocemos al Señor, entonces ¿por qué tenemos que vigilar en contra de la vanagloria? ¿Están conmigo? ¿Por qué? Bueno, en 10 años como pastor, yo he visto personas que
con tal de poder experimentar algún tipo de gloria. Buscan la gloria inferior de imponerle sus preferencias a los demás, aunque eso cause división en la iglesia. Es por eso que en los versos 3 y 4 Pablo le dice a los filipenses, a la iglesia más saludable de todas las iglesias a quien él les escribe. Él les dice, no hagan nada por egoísmo o porque no doxían, sino que con actitud humilde, oiga esto, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es fácil uno conocer a una persona narcisista y darse cuenta de la vanagloria en esa persona. Pero se hace difícil hallar la vanagloria dentro de la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque a menudo la vanagloria se disfraza de piedad y moralismo. A veces la vanagloria se disfraza por celo por la senda antigua. A veces la vanagloria se disfraza de celo por las tradiciones. Por eso, a pesar de lo que tú desees, es importante que tú te preguntes, ¿cuál ha sido el fruto de tu celo? El celo tuyo dentro de la iglesia, ¿cuál ha sido su fruto? ¿Cómo te ha resultado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ves a tu estela? Si a tu paso has dejado una estela de divisiones, considera esta cita del pastor Gavin Ortlund. Dice, el celo teológico debe someterse a la prueba del amor. No todo celo proviene de Dios. Incluso cuando el error al que nos oponemos es una herejía mortal, aunque estemos tratando en contra de una herejía obvia que cruza la línea, nuestro objetivo debe ser sanar, no deshonrar. Yo he quedado corto de eso. ¿Cuántas veces he predicado en contra de una enseñanza falsa y he usado un tono de burla? Que Dios nos conceda este tipo de cultura en Crosspoint Español. Esa es mi oración. ¿Es la suya? Ahora, si nosotros queremos definir la humildad de acuerdo a la Biblia, ninguna persona va a dar el grado, ¿verdad? Bueno, es por eso que Pablo usa el ejemplo de Jesús. Vamos al verso 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Antes de ir del 5 al 11. En el original griego, en esos versos 5 al 11, Pablo cambia su estilo de escritura a un estilo más poético. Quizá en su Biblia, en su versión de la Biblia, ese segmento del 5 al 11 está acomodado por separado. Y es porque este formateo diferente nos dice que Pablo está citando algo poético. Algo, los expertos creen que es o un himno de la iglesia en sus comienzos o un credo de la iglesia en sus comienzos. Que Pablo está citando. Es un himno o un credo que había surgido en la iglesia y eso es bien interesante porque significa que bien tempranito en la historia de la iglesia, o sea, menos de 50 años después de la vida y muerte de Jesús, ya la iglesia tenía una confesión de fe que definía lo que ellos creían en cuanto a Jesús. Así de temprano. Esto no está de más. Porque a través de la historia el enemigo ha buscado pervertir lo que es la doctrina sana. El enemigo ha buscado pervertir la cristología. Si usted estudia la historia de la iglesia, usted va a ver que han habido concilios donde ha sido necesario aclarar lo que debemos creer en cuanto a Jesús.
Y a pesar de todos estos concilios que han tratado con este asunto claramente, continúa saliendo herejía tras herejía y falsa doctrina tras falsa doctrina. Que el Señor me ayude a no echarme gente en contra en esta parte. Y nosotros toleramos muchas cosas que hablan claramente en contra de lo que la Biblia habla en cuanto a Jesús. Películas como La Cabaña, The Shack. Si la Biblia nos ha revelado a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, representar a Dios Padre y al Espíritu de otra manera y decir que no importa el nombre por el cual llamemos a Jesús, eso es pasarse de una raya muy clara. También debemos estar conscientes de sectas falsas que tratan de pasar por cristianismo sano. Me refiero a los testigos de Jehová, me refiero a los mormones, sectas cuyas creencias van en contra de lo que dice la Biblia en cuanto a Jesús. Aquí se me va la mitad de la gente. Predicadores muy queridos y amados como T.D. Jakes. Él enseña una herejía. Una herejía que ha sido rechazada por la iglesia históricamente. Yo lo digo con dolor en mi corazón. La herejía del modalismo. Pastor, ¿qué es el modalismo? Gracias por preguntar. La Biblia nos enseña que Dios ha existido eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu han existido desde la eternidad hasta la eternidad. Pero el modalismo afirma que las tres personas de la Trinidad no son eternas, sino que Dios se ha manifestado en tres modos distintos a través de la historia, que primero se manifiesta como Padre, luego dejó de ser Padre para manifestarse como Jesús, luego deja de ser Jesús para manifestarse como Espíritu Santo, básicamente comparando a Dios con un Pokémon que evoluciona y cambia de forma. Se los dije. Tengo esa mala costumbre, perdónenme. La Biblia nos enseña claramente que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, ha existido desde la eternidad. Juan 1, 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién es ese Verbo? En el verso 14 creo que es que dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues mire, ese Verbo dice Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de Jesús. Jesús estuvo personalmente envuelto en la creación del universo. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esas cosas me entusiasman. Bueno, volviendo a Filipenses 2, el verso 6 nos dice que Jesús, aunque existía en forma de Dios, no se deje engañar por las limitaciones del español. Forma, morphis es el griego para esto. Esa palabra no es limitada por lo físico. Forma se refiere a esencia, naturaleza. En este caso, la nueva versión internacional es superior. Dice, siendo por naturaleza Dios. No consideró el ser igual, no lo grito, a Dios. Es que la Biblia no nos deja ninguna duda de que Jesús es Dios. Amén. Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Sabe qué es despojarse? Vaciarse. La palabra equienosen, una vez más, viene de esta palabra que nos está saliendo a cada rato. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre,
se humilló Él mismo, aguantando 33 años de vida entre nosotros. Así, y no usando eso como excusa para no obedecer a Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, podemos poner a un lado la clase de teología para que notemos algo muy importante. Jesús, siendo Dios, se humilló. Jesús, siendo Dios, se humilló. Se hizo hombre. Después de vivir una vida perfecta, de obediencia perfecta a todos los mandamientos de Dios, a la letra, al espíritu, obedecer perfectamente a Dios en sus acciones, en sus palabras, en sus motivos, en sus pensamientos, siendo el único ser humano que se ganó el amor de Dios Padre a través de su obediencia. Ese ser humano nunca ha existido ni nunca existirá aparte de Jesús. Siendo ese ser humano, Él no solo murió por pecadores como usted, sino que murió la peor muerte que un hombre jamás pudo morir. Se entregó y dio permiso para que lo torturaran y lo asesinaran, sabiendo exactamente cómo se iba a sentir todo. Jesús, siendo Dios, se humilló. Mientras que nosotros, siendo hombres pecadores, nos queremos exaltar. Jesús voluntariamente se vació de su gloria, mientras que nosotros, habiendo perdido nuestra gloria, nos la queremos robar. Y ahí está la raíz de las divisiones entre nosotros. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo orgullosos. Por eso en esta mañana yo le invito a que le pida a Dios que le muestre su corazón. ¿Cómo se manifiesta el orgullo en ti? ¿Qué cosas estás haciendo motivado por la kenodoxia, por la vanagloria? ¿Cómo se expresa la vanagloria entre nosotros como grupo? ¿Nos sentimos superiores a otras iglesias que son nuestros hermanos en la fe? ¿Qué estás haciendo motivado por tu hambre de gloria? Examinemos nuestros corazones porque Dios no toma nuestro orgullo a la ligera. Ahora, si te acercas a Dios con un corazón humilde, Él te va a exaltar y Él te va a reivindicar. Cuenta con eso. Así fue precisamente como Dios Padre reaccionó a la humillación de su Hijo. Filipenses 2:9 nos dice que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que nosotros respondamos en adoración. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Tú quieres honrar a Dios Padre. Tú quieres dar gloria a Dios Padre. 3 de ustedes quieren darle gloria a Dios Padre. Está bien, yo me conformo. Si tú quieres honrar a Dios Padre, tienes que reconocer que Jesús es Señor, tienes que reconocer que Jesús es Dios y tienes que reconocer la preexistencia de Jesús. Así es como damos gloria al Padre. Bueno, después de esta presentación gloriosa de la humillación y exaltación de Jesús, entonces es que Pablo nos llama a responder a este amor a través de la obediencia. Verso 12. Este está bueno. Amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dios nos salva como regalo inmerecido, ¿verdad que sí? Pero eso no quita de ninguna manera que Él nos llame a someter nuestras vidas a Él.
Ahora, es importante que nos demos cuenta que como dice que ocuparnos en nuestra salvación, o como dice el original griego, trabajar nuestra salvación. Eso no es lo mismo que esforzarnos para conseguir nuestra salvación o esforzarnos para retener nuestra salvación. No es lo mismo, ni se escribe igual. Trabajar nuestra salvación es básicamente lo mismo que Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso cuando los exhorta a andar en las buenas obras que Dios ya había preparado para ellos de antemano. Eso es trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Porque aún el deseo de obedecer a Dios, el deseo de crecer en santidad, ¿sabe a qué se debe? Verso 13, Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. ¿Somos responsables por nuestro andar delante del Señor? Pues absolutamente. Pero el Señor se lleva el crédito por nuestra obediencia. ¿Usted puede vivir con eso? Amén. Si Dios no obra en nosotros, ni siquiera vamos a querer obedecerle. Dios inicia, Dios sustenta y Dios consuma nuestra salvación. De principio a fin. Y si nosotros permanecemos conectados a Él a través de las disciplinas espirituales, a través de la vida en comunidad, Él nos va a dar la gracia sobrenatural para obedecerle y para vivir vidas de servicios que no estén libres de ambición personal, como dije al principio. Dice en los versos 14 al 15, Él nos da la gracia para hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para hacer las cosas sin quejarnos. La gracia para obedecer y ayudar sin quejarse está ahí, el Señor te la ofrece. ¿Sí? Y cuando nosotros obedecemos sin quejarnos, eso nos hace brillar en medio del mundo. Porque nos distinguimos del resto, nos distinguimos de todo el cinismo que nos rodea. Nos dice el verso 15 que somos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. En los versos 16 al 18, Pablo, aunque le costara la vida, él deseaba que los filipenses sostuvieran firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Bueno, esta primera parte es suficiente para 2 o 3 sermones. Así que me voy a apresurar. Cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Jesús, el Salvador, servidor, entonces podemos vivir nuestro llamado. Y ese llamado es el hecho de que como cristianos nosotros somos salvos para servir. No somos salvos para sentarnos, somos salvos para servir. Eso va en contra de la corriente que nos rodea y nos dice que nos aprovechemos de los demás. Y estos son tiempos extraños. Tiempos donde los pastores le exigen a su iglesia que le compren un jet de 26 millones. Y en esos tiempos Dios cambia nuestros corazones egoístas a corazones de siervos. Pues, para hacer este caso, Pablo usa el ejemplo de 2 hombres que no llegaron a ser los protagonistas de la Biblia, pero sí impactaron el corazón de Pablo. Timoteo y Epafrodito. Esos nombres están en candela. Bueno, Timoteo, un joven que se convirtió al cristianismo. Su madre judía, su padre griego. Timoteo pasa de ser una persona tímida a ser el pastor y el obispo de la iglesia en Éfeso. Pablo confiaba en él, Pablo contaba con él, lo envía como su emisario en el verso 19. Y Timoteo era un hombre con un corazón compasivo y desinteresado.
versos 20 al 21. A nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque, ¿sabes qué? Todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Wow. Señor, que eso no nos caiga a nosotros. Cuídanos de eso, Señor. Ayúdanos a no servir nuestros propios intereses. ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo en la iglesia por otros intereses que usted no me ha dicho? La iglesia no es un peldaño en la escalera de su ambición. Sepa eso. Señor, ajusta nuestras expectativas para que en vez de esperar que la iglesia se amolde a nuestras necesidades, que nosotros nos amoldemos a esta institución que fue fundada por Jesús. ¿Mm? Ese era el sentir de Timoteo. Como dice el verso 22, sus méritos ya estaban comprobados. Cualquier pastor le va a decir lo mismo. El talento es bueno. Qué bueno es ver gente talentosa. Qué bueno, qué bien sonó el equipo de adoración hoy. Amén. 7 personas están de acuerdo conmigo. Yo no oigo bien, así que bueno. Quizás 7 personas se sintieron presionadas a estar de acuerdo conmigo. El talento es bueno, pero la fidelidad es mucho mejor. El talento es bueno, pero la fidelidad de corazón es mucho mejor. A través de los años yo he visto que más difícil que encontrar una persona talentosa es encontrar una persona fiel. El tipo de fidelidad que se comprueba con el tiempo. La gente no tiene paciencia. La gente quiere que se le trate como alguien que ya ha llevado 5 años aquí sirviendo. Que se le trate de esa manera en 2 semanas. La fidelidad solo se comprueba con el tiempo. Y con esa persona fiel uno puede formar un vínculo profundo. Pablo dice sobre Timoteo en el verso 22 que él sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Cuando uno labora en las trincheras junto a otra persona fiel, mira, eso hace que surja una hermandad profunda, como dice el poema Band of Brothers. Pues por esas razones, Pablo pudo enviar a Timoteo en confianza. Pues de ahí pasamos de Timoteo pasamos a la segunda persona, Epafrodito. De él no se sabría nada si no fuera por este mensaje. Por este pasaje, perdón. Epafrodito no era oficial, Epafrodito no era pastor, Epafrodito no era maestro. ¿Usted sabe qué era? Un siervo. Alguien que servía. En el verso 25 Pablo lo describe como un hermano, colaborador y compañero de lucha, mensajero y servidor para mis necesidades. Era alguien digno de confianza. Pablo lo consideraba su compañero de milicia. Una vez más, alguien con quien él comparte la trinchera. Pablo dice en los versos 26 y 27 que él amaba a la iglesia en Filipos. Dice que Epafrodito los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. En verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Mire, Epafrodito casi no pudo cumplir la encomienda que se le encargó. Casi no pudo. En medio del viaje a Pablo, parece que Epafrodito contrajo una infección que casi lo mata. Pero Epafrodito, como dice el puertorriqueño, no está pendiente de que le cojan pena. No está pendiente de que le cojan compasión. Él no está poniendo fotos en Facebook en la camilla con el suero puesto. Aquí en el Advent Health,
Las peores batallas son para los mejores guerreros. Ese no es Epafrodito. Él lo que quiere es asegurarle a la iglesia que lo envió que ya no se tenían que angustiar por él ni preocupar por él. Por eso Pablo dice en el verso 28, así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Nuestro compromiso, nuestra consideración por los demás, se nota. Hay muchas caras que yo estoy mirando esta mañana y yo le puedo decir que su pasión por la obra del Señor se desborda y que el Señor se complace en usted. ¿Cómo nosotros podemos demostrar nuestro compromiso? Lo primero que podemos hacer es honrar a las personas que sirven con fidelidad. Mire alrededor, note quién está sirviendo con fidelidad y busque honrar a esa persona. Por eso, pues en el verso 29 Pablo exhorta a los filipenses que recibieran a Epafrodito, que lo tuvieran en alta estima, porque como dice en el verso 30, él estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Pero como les dije al principio, no solo necesitamos estos ejemplos, también necesitamos el poder. Necesitamos el poder para poder servir de esa manera. Timoteo y Epafrodito no eran superhéroes de la fe, no eran supercristianos, no eran diferentes a nosotros. Timoteo era como yo, tímido, inseguro. Ahora me vea que usted aquí gritando mucho, pero cuando yo llegue a casa yo voy a dormir como por 4 horas, porque esto me mata a mí. Epafrodito. ¿Usted sabe lo que sugiere el nombre de Epafrodito? Es un nombre derivado de la diosa Afrodita, lo cual significa que él venía de una familia pagana. El Señor lo salvó. ¿Cómo pudo él, junto a Timoteo, llegar a ser un siervo sacrificado? Mire otra vez los versos 3 y 4. Con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo podemos pasar de la vanagloria a servir a los demás de una manera desprendida? ¿Cómo podemos hacer eso? Amada iglesia, Jesús vino. Jesús vino para que su vida de servicio perfecto fuera acreditada a personas egoístas como nosotros. Y cuando nosotros creemos y cuando nosotros recibimos lo que Jesús hizo por nosotros, eso nos cambia radicalmente. O sea que esto no es un asunto de fuerza de voluntad. Esto no es un asunto de que esta vez sí yo voy a cambiar de verdad. No, su fuerza de voluntad no tiene nada que ver con esto. Es asunto de que usted crea y reciba lo que Jesús hizo por usted para que el Señor lo cambie usted de adentro para afuera. Una vez cubiertos en Cristo, nosotros podemos obrar nuestra salvación con temor y temblor. Una vez cubiertos en Cristo, nosotros podemos vivir vidas dignas del Evangelio, porque para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Que como Jesús nos representa delante del Padre y a través de esa mediación y de esa representación perfecta, Dios usa todas las cositas que usted hace día a día para adelantar su reino. O sea que cuando yo tengo que hacer la cama otra vez porque mi esposo se fue al trabajo y la dejó igual, yo estoy adelantando el reino absolutamente.
O sea que cuando yo tengo que cambiar pamper otra vez, yo estoy adelantando el reino. Absolutamente. Absolutamente. Cuando usted está botando la basura, mire, como Cristo sirvió perfectamente en nuestro lugar, nosotros podemos estar completamente seguros de que nuestra labor no es en vano. Su Dios está mirando y su Dios recompensa. Podemos decir, como el mago Gandalf en el libro del Hobbit, algunos piensan que solo los grandes poderes pueden tener al mal controlado, pero eso no es lo que yo he aprendido. Yo he encontrado que son las cosas pequeñas, los actos cotidianos de personas ordinarias, los que alejan a la maldad, los simples actos de gentileza y amor. Eso es lo que el Señor usa. No subestime lo que usted hace. Así que mi invitación en esta mañana no es esfuérzate más. Mi invitación en esta mañana es recibe a Cristo. Recibe a Jesús. Si recibes a Jesús sinceramente, si tú crees en que lo que Él hizo por ti es suficiente para salvarte eternamente, mira, Dios va a cambiar tu corazón, Dios va a cambiar tu vida, tu destino eterno. Y ya no vas a tener que hacer las cosas por vanagloria, porque Jesús se vació de su propia gloria para que nosotros podamos ser como luminares en el mundo. El equipo de adoración puede tomar sus lugares.